DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Vous êtes là, ma poitrine, je m'incline, je vous fais signe, je vous dis. Y estaba la Fernanda rascándose su panza con salvaje intensidad, cuando de repente que llega Luchel acompañada del Manuel. Al ver a la Fernanda rascarse como changa, seguro se les antojó. Y así pues lo Rivera con su rascadera y empezó la comezón. ¡Ay, qué rico! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. ¡Qué chabucho! Ráscate la panza, ráscate los pies. Buenos días a todas y a todos en este martes 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. Bueno, ha sido como un día, bueno, no ha sido, es un día sí, bastante festejado. Incluso para el trayecto para llegar aquí a Radio Universidad ha sido un poco lento por los desfiles, entre los desfiles y entre las calles cerradas porque les ponen ferias a los niños. Pues bueno, es un día bastante movido y ¿por qué no? ¿No? La infancia lo vale. La infancia es la etapa que debemos celebrar, en la que debemos gozar, en la que debemos disfrutar. Tendría que, a veces las circunstancias no son tales, pero finalmente es una época en la que el disfrute de gozo pleno pues se da justamente en la infancia. Y pues bueno, hoy empezamos nuestro programa dando la continuidad también a nuestro programa anterior que hemos estado hablando sobre el desarrollo psicosexual de los niños. Pero antes de eso, dedicamos esta canción con la que abrimos un grupo fabuloso de niños que se llama Patita de Perro. Y así como decía Marce, que somos niños para jugar, reír, divertirnos, también para rascarnos. Rásquese la panza, húrguese su naricita, rásquese la oreja, rásquese su colita, pero rásquese, se siente muy sabroso, ¿no? Sí. Los niños lo hacen con tal espontaneidad que se antoja, ¿no? Sí, así es. No tienen tanto prejuicio sobre las áreas que son rascables en el cuerpo. Sí. Y bueno, hoy nos acompaña en los controles Alejandro Zárate. Así es. Me dijo, el buen Alejandro Zárate. Así es. ¿No? Y en efecto, son nuestros compañeros que están apoyándonos en cabina. Nos apoyan, ¿no? Así es. Oiga, pues entonces, para no entrar así como de seco, en frío, hagamos un resumen de lo que rapidísimo, vimos sí, en 2 programas anteriores, bueno, prácticamente 3. Y bueno, justamente hablábamos de todo las etapas evolutivas de niños y niñas y que bueno, van conformando al mismo tiempo los procesos neurológicos, psicológicos y emocionales. Y entonces hablamos de una primera infancia hasta los 2 años, aquellos recién nacidos hasta los 2 años y bueno, procesos importantes en los que desarrollamos confianza contra la desconfianza en procesos no óptimos, ¿no? O en condiciones no óptimas proporcionadas por papá y por mamá, porque eso es una tarea sí, de ambos, no solamente es de las mujeres o de las mamás, sino también los papás insertados en el proceso evolutivo de cada niño, de cada niña. Y de la familia también, ¿no? Exacto. O sea, de quienes están alrededor de este pequeño o pequeña, también como la importancia que tiene el uso que hacemos de nuestras palabras al referirnos sobre lo que
esperamos o queremos que un niño o una niña también sean capaces de hacer o no. Sí. Entonces se vuelve muy importante ahí cómo usamos nuestras palabras en ese sentido. Sí, y pues justamente la actitud de papá y mamá tendrían que estar en una permanencia como un cuidador y sostenido, constante, y un cuidador que está atento de todas las funciones sensoriales y motrices muy primarias. Incluso los bebés pequeños de la edad que estamos mencionando pueden en esta exploración del mundo también exploran su cuerpo, y no tiene que ver con una exploración sexualizada, tiene que ver con un conocimiento evolutivo. Y bueno, hablamos también de una segunda etapa que es entre los 2 y los 4 años de edad, en donde niños y niñas desarrollan autonomía y en condiciones no favorables, la dependencia. Entonces, como cuidadores, papás y mamás, cómo necesitamos mantenernos atentos y sostenidos en el desarrollo del autocontrol y en el uso del lenguaje, que es la primera herramienta socializadora de los niños, con el cual nosotros fomentamos también formas amorosas de hablar, de comunicarnos, y también de fomentar una buena imagen corporal que tiene que ver con el desarrollo evolutivo, ¿no? Y una última etapa que era en la que nos quedamos fue la etapa de entre los 5 y los 7 años, que tiene que ver con el desarrollo de la iniciativa contra la conducta de culpa, ¿no? Así es. Y bueno, un poquito para también como clarificar en este tema que hemos venido hablando de la sexualidad, ¿cuáles son las cosas que podemos esperar un poco en las preguntas de los niños cuando están pequeños? Y, por ejemplo, entre los 2 años y 3 años, los niños pueden hacer preguntas como ¿cómo llegué a tu barriga? ¿No? ¿Cómo llegué a tu pancita? ¿Dónde estaba yo antes de tu barriga? ¿No? O sea, ¿cómo salí de ahí? ¿De dónde vienen los bebés? ¿No? Incluso ya distinguir como, ¿no? Papá tiene pene, mamá tiene vagina, entonces yo ¿por qué no tengo? ¿No? Si es un niño es porque sí tengo esto o por qué no tengo lo otro. Acuérdate que en la primera infancia tiene que ver con todo este tema psicosexual con un tema de exploración y conocimiento. No tiene que ver con una conducta sexualizada, ¿no? Exacto. Sino tiene que ver más de conocimiento. Exacto, de saber acerca de su propio cuerpo. Entonces aquí la tarea importante es enseñarle a los niños los nombres apropiados de cada parte del cuerpo, ¿no? Nariz, boca, ojos, oreja, pene, vagina, pecho, espalda, nalgas, no son pompis, no son boobies, ¿no? Esos son nombres un poquito, pues quién sabe, como distorsionados, pues, ¿no? Porque pensamos que la palabra nalga es como muy ofensiva, pero así se llama nalgas, ¿no? Entonces, Y bueno, incluso hasta comentamos cuántos sobrenombres tienen las partes sexuales de cada, en cada cuerpo, pero estos sobrenombres tienen que ver justamente con el por qué no nombrarlos tal cual, y tiene que ver justamente con este tema tabú, este tema vergonzoso, de vergüenza. Exacto. Y esa es la cuestión, ¿no? Que de pronto al darle un nombre inventado al cuerpo, el tema es que lo que estamos dando por debajo, la idea es que esto tiene algo malo. Entonces, como tiene algo malo, hay que cambiarle el nombre. Entonces, el nombre es un nombre menos amenazante o chistoso. O chistoso, ¿no? El tema es que lo chistoso, en algún punto, empieza a volverse como, en algún momento, la burla puede ser un tema de sometimiento, y un tema de control, y un tema de agresión. Entonces es muy delgadita la línea en donde esto se vuelve, de donde pasa a ser como cómico y simpático a ser algo que es ofensivo. Por esa razón, si lo nombramos como es, pierde ese peso, ¿no? Esa carga de que quién sabe qué cosa es, que tenemos que decirle plátano en lugar de pene, ¿no?
o colita, o pompitas, o cositas así. O pajarito. O pajarito. ¿no? O tu palomita. ¿no? Entonces, los niños. Ya saben los nombres de animalitos, ¿no? O de frutas. Y entonces los niños dicen, papá, ¿de qué hablas? ¿De mi pene? ¿No? Entonces, los chicos ya saben de qué se trata. Entonces, denle ese nombre. Eso es muy importante. Entre los 4 y los 5 años, es esperado que los pequeños muestren interés hacia la sexualidad básica, es decir, tanto la propia como la de los otros. Entonces, podemos esperar conductas donde observemos a los pequeños y a las pequeñas tocarse sus genitales. E incluso que muestren interés en los genitales de otros niños, ¿no? Como curiosidad, como a ver, ¿no? Y se miran al espejo. Cuando hay espejos en las guarderías, si ustedes entran a los que le dicen a los párvulos o a las áreas, ¿no? Sí. Por edades, hay niños que se observan mucho en el espejo y exploran de esa Así es. También. Entonces, si usted observa eso en su pequeño o pequeña, considéralo como algo absolutamente parte de su desarrollo. Lo importante es que los niños aprendan lo que es correcto y lo que no. ¿A qué nos referimos con lo que es correcto y lo que no? Lo que no es correcto es que él o ella manipule los genitales del otro, por ejemplo, supongamos, ¿no? La hermanita que está viendo a su hermanito bebé y entonces en la curiosidad lo quiere tocar, ¿no? Entonces la mamá amorosamente o el papá le dice, no, esa es su zona privada, ¿no? Así como no pueden tocar la tuya, tú no puedes tocar la de los otros. Porque a veces en esta curiosidad la niña o el niño quiere tocar. Pero por favor, no hagan dramas, ¿no? Porque de repente asustamos más a los niños. El adulto cómo aborda tema así que es sorpresivo, que además lo exploratorio es espontáneo. Sí. Y la actitud de papá o de mamá en ese momento o puede llenar de vergüenza o puede llenar de culpa. Yo me acuerdo que una vez una consultante muy linda me contaba que cachó a su hijo, ¿no? Pequeño, de 4 o 5 añitos, estaba viendo la televisión, el niño así como acostado en el sillón y con la manita tocándose, pero a gusto, o sea, estaba en sus dos grandes placeres, una explorándose y la otra mirando su caricatura favorita. ¿Qué puede ser más placentero más? Claro. ¿No? O sea, ¿qué puede ser más rico? Entonces me dice, no supe qué hacer, ¿no? Y entonces se quedó parada, el niño no la veía. Y entonces pensó rápidamente, ¿lo interrumpo? ¿Pero qué tal si lo interrumpo y piensa que lo estoy regañando? Dice, y me dio mucha risa ver que me fui dando pasos hacia atrás, ¿no? Como en silencio, y dije, ay, lo voy a dejar. Lo bueno es que no hay nadie, está en su momento, con permiso, ¿no? Y pues sí, o sea, a veces, ¿no? O puedes decirle amorosamente a tu hijo o a tu hija, ¿no? Cuando lo ves, decirle, oye, ¿sientes comezón o sientes rico? Bueno, está bien, pero eso no lo podemos hacer frente a otros porque es un momento íntimo, ¿no? Es un momento privado. Pero jamás decirle que tocarse es algo malo. O sucio. O sucio, o desagradable, o de gente enferma. O sea, cualquiera de estos adjetivos son erróneos. Fíjate, ya rumbo a partir que tú estás mencionando la edad de 5 años, pero justamente a partir de 5 años hasta los 8 aproximadamente, pues los niños ya no es solamente exploratorio, empiezan a conectar con sensaciones placenteras y se empiezan a dar los primeros toqueteos de masturbación. Sí. Y eso es algo que es un proceso evolutivo, psicosexual, que todos los papás y mamás debemos de tenernos muy en cuenta. Y además, en el programa pasado justamente, pues dijimos, hay literatura que pueden irse apoyando, porque además también a esta edad no solamente tiene que ver con la genitalidad, también tiene que ver con el sexo, con el sexo contrario. Y se vuelven, también a esta edad de los 5 años, se vuelven curiosos del embarazo, de los nacimientos, cómo es que nacen, cómo es que llegué, cómo es que salen, ¿no? Sí, cómo salen, cómo entraron, cómo se desarrollaron allá adentro también. Y el desarrollo justamente de estas conductas sociales y sexuales que tiene que ver con el club de Toby, ¿no? Sí. Los niños se vuelven muy club Toby y las niñas muy club Lulú. Así bueno,
Para quienes estuvimos en esta época del cuento, por favor, si no saben quién es Toby. Y la pequeña Lulú, bueno, googleenlo, pues, ¿no? Pero está bien, para los más ochenteros, como dijo Chicoche, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Es una historieta justamente de niños. Exacto. En donde está muy, muy claro cómo Toby tiene una serie, un conjunto de niños, de amigos, y Lulú tiene a sus amiguitas, que creo que son menos, son como las dos. Y que la cosa es que eso, no, por eso le llamamos el club de Toby, porque Toby estaba en contra de las niñas, aunque en realidad creo que le gustaba a Lulú. Algo así pasaba, pero ¿no? Pero además la historia. tienen casitas de madera en donde hacían los club, porque sí hacían sus club y tenían y se reunían. Estas casitas como tipo casitas de madera en el árbol, así. En esta edad justamente se presenta este comportamiento muy, muy claro, y también tiene y muestra un interés muy, muy fuerte en los roles sobre lo masculino y sobre lo femenino, que hacen los niños, que hacen las niñas, ¿no? Incluso llega a explorar también lo que desde la perspectiva de género es la construcción de lo femenino. Entonces, igual y se pueden incluir en los juegos de las niñas cuando juegan al doctor, cuando juegan a la escuela. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Que de pronto nos han preguntado como, ¿y si mi hijo juega con muñecas? ¿No? O si mi hija juega con carritos. Cuando nosotros escuchamos a nuestros niños o niñas decir, eso no porque es rosa y eso es de niñas, por favor, invitémoslos a que el color no tiene sexo, el color es color. ¿Estás de acuerdo, Marce? Entonces, no está adjudicado. El rosa no tiene exclusividad en lo femenino. Es un constructo. Es una construcción. Es una construcción. Una asignación social. Como el azul, pues, ¿no? Exacto. O como o ciertas profesiones o ciertas tareas también son construcciones. ¿Qué es lo maravilloso de que sean construcciones? Pues que se pueden desconstruir, derrumbarlas. Y entonces, simple y sencillamente es, ¿te gusta? Sea rosa, azul, morado, verde, naranja, úsalo, ¿sí? Así es. ¿Se te hace interesante jugar con una muñeca? Juégala. Porque los niños lo que hacen en el juego realmente es como poner momentos y condiciones que ellos requieren resolver, indagar, explorar. Entonces, no pasa absolutamente nada. En el desarrollo psicosexual, en los niños pequeños entre el preescolar y la primaria, y que van a iniciar la primaria, vamos a esperar este interés, como dice Marce, en lo masculino y lo femenino. Entonces, de nosotros depende mucho cómo manejemos esto, porque lo que hace un rato decía Marce sobre el inicio de la masturbación en los pequeños, no es una masturbación adulta. Uh-huh. Esta es una masturbación absolutamente orgánica. Y también es un tocamiento que sí tocan placer. Tocan placer, pero que no tiene la construcción simbólica como la tiene un adulto. Un adulto, para poder acceder, digamos, ¿no?, a esta excitación y en este sentido a la masturbación, suele tener un estímulo erótico que está en su objeto de deseo, que puede ser él o ella. En cambio, en un niño, el placer está en su propio cuerpo, es decir, en lo rico que siente al tocarse, nada más. Entonces, por eso incluso vamos a ver cómo en estas edades luego les encanta andar encuerados y correr por la casa, ¿no? Y la mamá, ¡ponte el calzón! Y les da como mucha risa. Se divierten mucho de ver lo que su cuerpecito causa, la reacción que causa en papá o en mamá, ¿no? Y hacer incluso juegos sexuales en público. O sea, hemos tenido relatos, ¿no?, de niños que se bajan el calzoncito y le dicen, ¿ya viste mi pilín? ¿No? Y es como, ¿cómo? Así, ya saben, a mitad de la comida familiar. Y dicen, ¿y ahora qué hace este niño? Bueno, pues está explorando. ¿No? O sea, igual como te diría, ¿ya viste el tamaño de mis orejas? ¿No? Él puede decir eso. ¿Ya viste mi pene? ¿No? O los niños se enseñan incluso entre ellos. Había por ahí una caricatura muy chistosa que mostraba eso. Y entonces, veámoslo como parte. Ahora, ¿qué les enseñamos a los pequeños en este tiempo, que es muy importante? Que ellos tienen partes privadas de su cuerpo, que generalmente están asociadas obviamente a sus genitales, y que nadie
ni siquiera los parientes cercanos pueden tocar. Esto es bien importante, ¿no? Marcamos como este límite. Que la excepción es cuando un doctor o una enfermera tiene que revisarlo, pero siempre y cuando los papás están presentes, ¿no? Y con el permiso, y es con fines de que está malito o está enfermito o le pasa algo. Porque entonces el niño va distinguiendo que, lo adecuado de lo no adecuado en el cuidado de su cuerpo. ¿Sí? Sí. Vamos como dando estas líneas que son importantes porque nos agrade o no, lamentablemente el tema de abuso sexual es una cosa terrible y está ahí. Y justamente una de las recomendaciones para papás y mamá, para los padres, es que no forcen a los hijos o obliguen a los hijos a dar el beso que no quieren dar. O sea, llega el abuelo, llega el tío, llega la tía, llega la comadre y si no les quieren dar el beso, no obliguen, porque al final de cuentas es un aprendizaje en donde finalmente son sometidos y es una parte de no respetar los deseos de un niño o de una niña. Oye, ¿qué te parece si hacemos un corte y nos vamos para continuar ya y entrar de lleno a la pubertad? Así es, y la recomendación del libro para esta semana. Exacto. Vamos y venimos. Oiga, arrancamos muy efusivas y, bueno, usted ya sabe quiénes somos. Somos DIASA, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares, 91.5 FM, Radio Universidad. Y estaba la Fernanda rascándose su panza con salvaje intensidad, cuando de repente que llega Luchel acompañada del Manuel. Al ver a la Fernanda rascarse como changa, seguro se les antojó. Y así pues lo Rivera con su rascadera y empezó la comezón. ¡Ay, qué rico! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. ¡Qué chabucho! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Eso de rascarse se puso de moda, todo el mundo se enteró. Y hasta el presidente y el gobernador, y otra vez la comezón. Vamos todos, ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Si no leo, me aburro. Nuestra recomendación para esta semana, en realidad no está justamente tan acercado en el tema psicosexual, pero sí en el tema de la pubertad y de la adolescencia, porque justamente es la historia de Ana Frank, una niña que se desarrolla, la trama se desarrolla, no es la trama, es un diario, es un relato de una niña de aproximadamente 12 años de edad, entre 10 y 12 años de edad, que permanece oculta en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la persecución nazi. Y pues ahí puedes ver la construcción de una niña, de lo que vive una chica en este contexto, porque estamos justamente hablando de la etapa de la pubertad y de la adolescencia, ¿no? Y aparte es como, ¿sabes? Esta historia
cómo en la circunstancia que fuera, ¿no? De la manera que fuera, finalmente el desarrollo es el desarrollo, ¿no? En los relatos del diario de Ana, o sea, lo que lees es a una chica que aún y bajo estas condiciones, pues ella está viviendo justamente una etapa de pubertad, entrando a la adolescencia, porque ella tenía 13 años cuando sus padres le obsequian este diario en el que ella empieza a escribir durante el tiempo que estuvieron ocultos, porque estuvieron ocultos. Creo que cerca de 2 años. Y bueno, es interesante. A mí, fíjate, este fue un libro que yo leí muy, muy pequeña. Yo creo que entre los 7 y los 8 años. Y creo que lo que me identificó mucho, o con lo que yo me identifiqué con Ana en ese momento, es quizás un tema que a veces no miramos mucho en los chicos, que es el tema de la soledad, ¿no? De cómo elaboramos y procesamos la soledad cuando niños que no tienen más hermanos o niños que están en ciertas condiciones como más limitadas, más deprivadas. La imaginación, la creatividad juegan un papel bien importante para intentar colocarnos en otra condición o poder sentirnos emocionalmente diferentes. Y además el relato de ella es así. Y cómo un diario se vuelve un recurso de vida para un adolescente que necesita manejar no solamente un contexto de guerra, un contexto de soledad, que puede ser propio del proceso evolutivo, pero también propio de una condición temporal. Ajá, porque los chicos de entre 9, 12, 13 años justamente tienden a eso, a una como disminuyen el contacto social y hay una retracción en la parte social y gustan de estar solos. Y fíjate, y en esta historia, ¿no? En este diario, justo eso observas, ¿no? O sea, cómo piensa, cómo siente, incluso como los cambios de humor de una chica adolescente que en ese sentido pues está como llena de vida dentro de toda esta condición traumática que puede ser en un momento dado la guerra. Entonces es un libro interesante que yo creo que cualquier puber o adolescente vale la pena que lo lea, porque también nos coloca en una condición de poder mirar y reconocer las historias de los otros y ver también en relación a la nuestra qué tienen que ver, ¿no? Y qué nos identifica en ese sentido. Y además está como construido por episodios, ¿no? Como estas historias que fueron ocurriendo alrededor de esta soledad y de este escondite de la familia, ¿no? Así es. Y bueno, en algún momento hay una parte del diario de Ana que dice: y a pesar de todo, sigo creyendo que las personas son realmente buenas de corazón. Escucho el trueno que se acerca y que nos destruirá. Y puedo sentir el sufrimiento de millones, y aún así, si miro al cielo, pienso que todo mejorará, que esta crueldad también terminará y que la paz y la tranquilidad regresarán de nuevo. Sí. Así es. Así es, ¿no? La historia de la familia que estuvo, de quienes los escondieron, de los amigos que fueron desapareciendo en el relato, etcétera. Está bastante interesante, es un libro. Se habla que mucho de él, si ya lo tiene, dele una repasadita, porque esta última parte que les leía, ¿no? De cómo creer aún con todo lo terrible, eso es algo que pasa en la pubertad también, ¿no? O sea, como pubertos y como adolescentes a veces llegamos a sentir que nadie nos entiende, que esto está del nabo, de la patada, que es muy difícil, que es muy complicado y que finalmente, si miramos al cielo, puede haber un poquito de esperanza, porque también nuestros chicos de hoy, nuestras chicas de hoy, pues les toca vivir sus propios retos y sus propias complicaciones, como las vivimos todos los que hemos pasado por la pubertad y la adolescencia. Y hoy por hoy viven los chicos y las chicas distintas batallas. No desde los bombardeos, pero sí desde otro tipo de bombardeos. Pues, o sea, no desde los bombardeos
de una guerra, sí. pero sí los bombardeos mediáticos, de imagen, de información, de tecnología, de excesos de información, de normalización de información que no debería, para mi gusto, estar circulando y ser tan accesible para un niño, para una niña, o que incluso gente ociosa y con 3 tuercas malas en la cabeza, ¿no? Inunda de información en cosas que deben ser cuidadas para nuestros niños y niñas, ¿no? Es un poco, esos también son como los bombardeos que hoy estos chicos pues tienen que lidiar, y esa es su tarea, no hay de otra. Y bueno, de esta etapa de los 9 y 12 años, pues está, hablábamos de estos bombardeos, sí pueden llegar a explorar páginas eróticas, ¿no? Sí. Y pornos. Entonces, como papás necesitamos estar al tanto. Oye, pensé que muy decir, como papás debemos tener las revistas como, ¿no? Ahí guardaditas por lo que se ofrezca. No. No, ellos las van a encontrar, despreocúpese. Después uno se va enterando y dice, sí, ¿y cómo la hallaste? Pues nunca falta, yo me acuerdo en la secu, el compañerito que llevaba sus Playboy en el portafolio, y de repente los veías hasta atrás, ¿no? Con la tapa del portafolio levantado, bien acomodaditos todos viendo y bien contentos, ¿no? Y teníamos una maestra que era ligeramente flojita, ¿verdad? Y entonces, pues pensaba que estaban estudiando. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo era una cosa maravillosa, el aprendizaje conjunto, ¿no? Donde todas las energías confluían a favor de esa imagen, ¿no? Entonces, pues bueno, lo van a encontrar, ¿sale? O sea... Y además, sí es como un papá y una mamá presente, en ese sentido presente, sí puede detectar estos cambios mucho más claros, porque el niño y el puberto, más bien, ya no es niño, el puberto sí se observa el cambio más brusco. Sí. Todos los comportamientos y la parte social y la parte afectiva giran de manera muy evidente. Y un papá presente y una mamá presente, claro que se da cuenta, claro que observa. Incluso hay mamás que en los extremos, ¿no? Y temerosas de lo que ocurra en lo privado y en lo sexual. Sí. Bueno, les voy a compartir el caso de una persona que tiene un hijo de esta edad. Se encierra, todos los hijos se encierran. Sí. Se encierran en Hay su un cuarto, límite de cuánto se pueden encerrar. Los papás, ¿no? Estamos tan acostumbrados, ¿no? Están tan acostumbradas a que pues entran al cuarto incluso sin tocar. Sí. Y no están acostumbrados al seguro del cuarto. Cuando se topan por primera vez con el seguro del cuarto, el pensamiento catastrófico empieza a surgir. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Abre, estás demasiado tiempo, y pues bueno, hay una parte de privacidad que necesitamos respetar. Y bueno, el caso de esta persona, pues mandó quitar la puerta. Porque eso pretexto que decía, pues es que me azota la puerta y yo no detesto que me azoten la puerta. Entonces la quitó. Entonces vaya. La quitó, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que le amenazaba eran los tiempos solos. Sí. Los tiempos de estar ahí metido, y pues sabrá Dios qué estaba haciendo. Y ojo, ¿no? Porque fíjate, ahorita que decías el tema de los tiempos solos, bueno, papás y mamás, si en su sistema de origen hay un tema con el suicidio, por ejemplo, porque ¿qué asusta de que los chicos estén solos? Hay 2 cosas principalmente que asustan. Uno, el tema del suicidio, ¿no? Que esté rumiando algo peligroso, algo delicado, el tema de sustancias, ¿no? Que esté consumiendo algo, y el tema de masturbación, ¿no? Que se esté tocando. Entonces, para cualquiera de estos 3, vale la pena de pronto echar una mirada como a nuestra historia, ¿no? Para ver si esta preocupación de dónde viene o por qué sospecharías que tu hijo estaría haciendo algo así,
¿no? O estaría como procesando quizás una cuestión delicada de hacerse daño. O sea, ¿qué te lleva a eso? Pero en cualquiera de los casos, quitar la puerta, pelearte, prohibirlo, amenazar, no resuelve nada. Los chicos y las chicas se van a masturbar porque forma parte de su desarrollo. Masturbarse no es malo. Y no es un pecado y no es algo inadecuado. Forma parte del proceso de exploración. Nada más déjenme darles un dato. Entre los 8 y los 10 años, los chicos y las chicas ya formaron una noción de lo que es correcto e incorrecto. Y son capaces de entender que el sexo es algo que ocurre entre dos personas que se aman. O sea, ya entienden que para que un bebé nazca, ¿no? El papá y la mamá tienen algo que se llaman relaciones sexuales. Ya postura y demás, eso no necesitan saberlo, por favor. Sí. No son detalles, solo hablamos del acto fisiológico. ¿Ok? Entonces, ellos ya saben que esto es algo que ocurre entre dos personas que son adultas y que tienen una relación, que se aman, no siempre que precisamente están casados, porque ahí entran como en juego todas las, como las opiniones que tenemos al respecto, pero los chicos van a mostrar interés incluso en la pubertad de cómo cómo su papá y su mamá se enamoraron, por ejemplo. Y qué importante es que podamos tener respuestas para ellos en ese sentido, y las buenas respuestas. Y también que los hijos nos vean en amor, porque ellos aprenden también de la expresión de su sexualidad y del gusto de que puedan estar en pareja en un momento dado a partir de cómo miran la relación de pareja de sus papás. Sí, recuerda que en el programa pasado hablábamos de esta palabra del pudor. Sí. Entonces, cuando papá y mamá están expresándose el afecto, se abrazan, se besan o están romanceando, sí, en presencia de los hijos, o son captados en sorpresa por los hijos, la reacción que podamos tener ante la llegada de unos de los hijos también enseña. Sí. Y sorprenderse, aventarse y así como, ¿no? O sea, estábamos jugando fútbol americano, ¿no? Pues por supuesto que también enseña, claro. Y tiene que ver como, no está tan correcto ser afectivos como abiertamente. Sí, no, no tan explícitos. O sea, cuando hablamos de las muestras de amor, estamos hablando del beso, del abrazo, del apapacho, del coqueteo. No estamos hablando sexual. Del sexo explícito, ¿no? Para su sexo explícito, cierre la puerta de su cuarto, por favor, ¿no? Y con gusto. Pero en este sentido sí es importante, como que los hijos, las hijas puedan notar las miradas de los padres, ¿no? De que se gustan, se atraen, ¿no? Y que no se tiene coquetean. que ver, y no tiene que ver con pudor. No, el pudor surge, pues sí, ciertamente en la pubertad, y ya no quieren bañarse con los niños, ya no les gusta ni les es agradable mostrarse desnudos, ni nada por el estilo, pero no hablamos de ese pudor. Sí. Ahí estamos hablando de la reacción de susto o de que los hijos no nos vean besándose. Y estamos educando, dando educación sexual y educación afectiva si los hijos nos ven abrazándonos, si los hijos nos ven besándonos, y no es pudor. Y la otra es que también si los hijos nos escuchan y podemos discutir y platicar y dar nuestra opinión, que no tiene que ser la opinión de ellos, dar nuestra opinión para comentar sobre muchos temas que están ligados a la sexualidad. O sea, lo importante que es explicar, ¿no? Explicar aquello que les va a causar curiosidad. Eso favorece que ellos sean sexualmente más responsables. Cuando ocultamos, distorsionamos, secreteamos o simplemente somos muy categóricos, como ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Estás mal? ¿No? Como si pensáramos que la vida sexual empieza cuando somos adultos. Estamos muy equivocados. Nuestra vida sexual empieza
desde que nacemos, pero tiene diferentes formas, maneras, que son las que estamos dando ahorita. Y también, y ojo, porque los chicos y las chicas entran en un proceso también de comparación con sus pares. Sí. Y de hacerse preguntas como, ¿esto como soy y como estoy es normal? ¿No? Empiezan a ser mucho más observadores de los que están a su alrededor, y si su cuerpo es lo suficientemente flaco o gordito o atlético o lo que sea, empiezan a tener esta observación y este juicio que puede darse por la edad. Entonces, manténganse, papás, y ofrezcan respuestas y mensajes claros de todos los diversos temas que puedan estar preguntando, colocadas con los valores que es característico de su familia. Y mire, para que vaya midiéndole el agua a los tamales, ¿no? O sea, pregúntese, ¿qué cosas le contestaron a usted de puberto? ¿No? O sea, ¿de qué hablabas con tu mamá o con tu papá? ¿No? O sea, hemos oído a veces tantos relatos de lo que no nos dijeron con las palabras y nos prohibieron quizás con la mirada o con los gestos, que generaron tal vergüenza o culpa que quiero dejarles claro que los chicos y las chicas van a buscar respuestas. ¿Dónde queremos que las encuentren? ¿Y qué respuestas, no? ¿Con quién queremos que se topen para estas respuestas? Entonces, nuestro papel como papás es poder ser una fuente confiable y honesta para resolver sus dudas. Y si algo a mí me causa pena o vergüenza o confusión, está bien decir, mira, para mí esto no es lo más adecuado. Así es. Sin embargo, yo te propondría o yo te sugiero o te puedo acercar este libro, podemos checar juntos esto para ver y cómo resolver tu duda. Y fíjate, en la pubertad, el tema de la masturbación sí, en un principio fue exploratorio entre los 4 años que comentamos, pero en la pubertad sí está focalizado en el placer y los chicos sí llegan a tener un orgasmo. Sí. Como muy parecido al de los adultos. Entonces, ahí en esta edad fisiológicamente sí hacen, hablando. Ahí sí conectan el placer fisiológico que proporciona un orgasmo. Además, en este sentido ya empieza a aparecer obviamente todo el tema de su elección sexual también. Así Descubren, ¿no? No la eligen, descubren su orientación sexual, ¿sí? Para donde sea que ésta sea, ahí ya está, y le empiezan a ejercitar, ¿no? Y empiezan a coquetearse y empiezan a hacerse ojitos, y usted revisa las libretas de su hijo de quinto, de sexto, de primera, de secundaria, en las hojas de atrás, y está pintada de cuanta cosa, de recaditos, de corazoncitos, de monitos, ¿no? Que son como la libre expresión de todo aquello que en ese momento de su vida forma parte, pues. Entonces, por favor, hablemos de sexo y sexualidad. Démonos la oportunidad de brindarle a nuestros chicos cuáles son nuestros valores, nuestras creencias, ¿no? Si algo no sé, pues lo averiguamos juntos, pero que usted se pueda convertir en esa fuente confiable para sus hijos, ¿no? Que ellos digan, si algo pasa o algo sucede, sé que puedo recurrir a mi papá o a mi mamá y vamos a buscar una solución a esto. Bájele 3 rayas al drama, ¿no? Revise, por favor, sus creencias. Todos tenemos creencias sobre la sexualidad. Pregúntese si estas creencias están a favor de la vida, del desarrollo, del crecimiento, o son creencias limitantes, llenas de culpa, de miedo, de vergüenza, que lo único que hacen es repetir ciertos patrones que, lejos de ayudar, pues dañan la autoestima de... Sobre todo yo abogo mucho por las niñas, ¿no? Que de pronto hay unos constructos verdaderamente fuera de lugar, que no tiene nada que ver con nosotras las niñas, que después nos haremos mujeres, y que se lleva mucho tiempo, ¿no? Como encontrar un sentido diferente a la forma como me quiero expresar. Entonces, seamos cuidadosos cuando decimos, esto es de niños, esto es de niñas, ¿no? O sea, ¿quién dijo que
¿no? Que está Así como es. dividido eso. Y eso también es sexualidad. Ok, pues ¿te parece? Vamos a hacer un corte y nos vamos a nuestra recomendación de cuento. Así es, vamos y venimos. Y estaba la Fernanda rascándose su panza con salvaje intensidad, cuando de repente que llega Luchel acompañada del Manuel. Al ver a la Fernanda rascarse como changa, seguro se les antojó. Y así pues lo Rivera con su rascadera y empezó la comezón. ¡Ay, qué rico! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. ¡Qué chabucho! Ráscate la panza, ráscate los pies, ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Ráscate la panza, ay, ráscate los pies. ¿Me cuentas un cuento? Esta vez elegimos de el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo, editorial Planeta. Este cuento de una niña oaxaqueña, dedicado para todas nuestras hermosas niñas oaxaqueñas, donde quiera que ellas están. Niñas hermosas, ustedes tienen derecho a ser como ustedes quieran. Y este cuento es de Eufrosina Cruz, activista y política. Había una vez una pequeña niña mexicana que odiaba hacer tortillas. Cuando su padre le dijo que las mujeres solo servían para hacer tortillas e hijos, ella rompió en llanto y juró que le demostraría que estaba equivocado. Puedes irte de esta casa, pero no esperes que te dé un solo centavo, le dijo su padre. Eufrosina empezó a vender chicles y frutas en las calles para pagar sus estudios. Obtuvo un título de contadora y volvió a casa a trabajar como profesora. Comenzó a darles clases a niñas indígenas como ella para ayudarlas a encontrar la fuerza y los recursos para emprender su propio camino en la vida. Un día decidió postularse como presidenta municipal de su pueblo. Ganó muchos votos, pero los hombres de la comunidad anularon la elección. ¿Una mujer presidenta? Ridículo, decían. Furiosa, Eufrosina empezó a trabajar más duro aún. Fundó una organización llamada Quiego para ayudar a las mujeres indígenas a luchar por sus derechos. Su símbolo es el lirio blanco. A donde vaya, llevo conmigo esta flor para recordarle a la gente que las mujeres indígenas somos así, naturales, hermosas y fuertes. Unos años después, Eufrosina se convirtió en la primera mujer indígena en ser elegida presidenta del Congreso Estatal. Cuando la primera dama de México fue a visitarla, Eufrosina caminó del brazo con ella frente a la población local. Con eso, le demostró a su padre y al mundo entero que no hay nada que una niña indígena mexicana fuerte no pueda hacer. ¡Qué bonita historia!, ¿no? Y una frase de Eufrosina dice, cuando una mujer decide cambiar, todo a su alrededor también cambia. Ay, qué bonito. Bueno, que dedicado para las niñas de este día. Así y los es. niños también, o sea, pero bueno. Hoy elegimos un cuento de niña. De niñas, prometo traer después un cuento para niños. Sí, porque tenemos hay otra versión de los cuentos de los para los niños también. Los cuentos de buenas noches para las niñas rebeldes. Y también hay para ¿No? los chiquillos, así es. Bien, pues estamos cerrando ya prácticamente el tema de pubertad. Y pues bueno, creo que el punto que nos ha hecho falta mencionar es el tema de pues que los chicos se enamoren en esta edad. Así es. Es la etapa de las citas.
es la etapa en el que pues las hormonas están a todo lo que da. Entonces, creo que es importante como papás hablar de reglas claras con respecto a las citas, con respecto al enamorarse. Reglas, es sí. muy importante en este tiempo la estructura de las reglas, ¿no? Sí, de los buenos acuerdos. Sí. Así es, ¿no? Y entonces, incluso para las salidas, sí tendría que haber algunas reglas muy específicas, como, no sé, si tienen 12 años, ¿no? Y no salen solos, no salen solos, o, sí, ¿no? Sí, como no le prestas el auto, ¿no? A los 15 años a tu hijo, ¿no? Entonces, como va a ir a una fiesta, tú lo llevas y vas por él, ¿no? Sí, Pones, todavía, y aún todavía. Vas Háganlo. por ellos. Vas por ellos. Los llevas a las fiestas, porque además sabes que si estamos hablando de un adolescente de 15 años, créanme que los papás estamos desvelados cada 8 días, porque sí. El número de quinceañeras que hay en el salón y a las cuales van a ser invitados va a ser el número de fiestas al que van a acudir. Entonces, sí. si es un grupo de 50, por lo menos van a ir a 30 o 15 años. Sí, ¿no? entre las cosas que les enseñamos, por lo menos, ¿no? Y entonces, mire, aproveche, ¿no? Yo, uno de mi hermano hacía algo muy padre cuando le tocaba llevar a sus hijos a las fiestas, que los llevaban y él y mi cuñada se iban mientras a bailar, ¿no? A cotorrear un rato, y ya salían cotorreados ellos, ya pasaban por la hija, por el hijo, pues ya lo llevaban a casa. Tampoco lo padezcan, pues. Sí, exacto. ¿no? O sea, no lo sufran, forma parte, o sea. Son tips estratégicos que fortalecen a la pareja, también, a la pareja conyugal, a la pareja parental sí. y bueno, dejan a los hijos libres en estas primeras exploraciones que hacen sí. los hijos adolescentes. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? O sea, quizás vamos a recomendar cosas muy puntuales que favorezcan. Una de las cosas que este puberto o este adolescente más bien tiene que aprender son las que tienen que ver con la seguridad, su seguridad. Porque entre que ya va a salir solo en algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a darle o vamos a ayudarlo a reconocer y evitar riesgos en situaciones sociales. O sea, ¿qué pasa si tú te subes al auto de alguien que va bebido, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te ofrece droga? Evitarlo, gritarles, aislarlos, decirles no vas porque, ¿no? No hará que ellos aprendan a manejar estas situaciones. Lo más importante es que tú platiques con ellos qué sucede en este tipo de situaciones, qué puede llegar a pasar y cuál sería tu consecuencia, ¿no? ¿A qué consecuencias se estarían exponiendo si rompen con ciertas reglas, ¿no? Y sobre todo hablando de la seguridad, también viene el tema que hace un momento hablamos sobre el tema de las páginas pornográficas. Sí. Porque sí es importante hablarle a los hijos de estas páginas que además hoy por hoy yo creo que los chicos ya ni siquiera las buscan, te surgen así como, sí. ¿Cómo les dicen a esos anuncios que se te botan cuando estás buscando? Sé que tiene una palabra, no, pero no sé, como no quiere decir una barbaridad, pero sí, ¿no? Aparecen de pronto y ni siquiera tienen la necesidad de buscarlos, les aparecen y desde la curiosidad, desde la exploración y desde el cúmulo de las hormonas, claro que la abren. No, entonces, mira, los videos de reggaetón, o sea, porque ¿no? además sí pornografía vestida, dices. Sí. Es como... No, y además sí hay que explicarles justamente cómo la pornografía, pues muchas de ellas, pues es no solamente no es acorde a su edad, ¿no? No solamente es eso que es lo y más no es básico. Así. Y no es así. ¿No? Porque son artistas pornográficos. Sí, y ellos mismos lo dicen. Hay unos documentales muy interesantes de hombres y mujeres que se han dedicado al mundo porno y te lo dicen, ¿no? Es una actuación. Es una actuación y hay una cantidad de trucos y cosas que se ponen que lo único que terminan generando en quien los ve es como complejo, ¿no? Sí. De aquí a que yo aguante 40 minutos, nadie aguanta 40 minutos. Y fíjate, es como la imagen genera
costumbre y Sí. tiene que llegar desde esa imagen a un punto de placer y pues no es así siempre. Y no es así siempre, exacto, es como una imagen distorsionada. Entonces, Así es. cuando llegan al encuentro, ¿no? Con una pareja, de pronto quieren hacer de su relación una cuestión porno, porque es el referente que tienen. Entonces, no exploran desde una sexualidad más conectada a ellos mismos, a su cuerpo, a sus sensaciones, a sus emociones, sino hay como una especie de exigencia, ¿verdad, Marce? Como sí. una sobreexigencia a actuar desde algo que ni siquiera están listos para sostener. Así es. Entonces, sí debemos mantener seguridad y límites con el tema del internet con nuestros hijos. Y esto implica que si un menor de edad, tú le compras un teléfono, ¿no? Le vas a dar un celular, como padre estás obligado a revisar qué ve tu hijo, porque es un menor de edad, tú lo tienes que cuidar. Yo estoy sorprendida de que hay secundarias que les permiten a los chavos llevar un celular y tenerlo durante la clase. La cantidad de cosas que hoy los chicos tienen acceso a hacer porque tienen una cámara a la mano, ¿no? Lo que nosotras no hicimos, y eso postergaba ciertas conductas, había que ser como más creativo, no pasaba de cierto rango, ¿no? De que dibujabas algo de repente medio obsceno, medio absurdo, medio hasta estúpido, ¿no? Porque uno en la adolescencia hace estupideces, pues. Pero ahora yo he visto situaciones, Marce, que rayan en lo perverso, en lo doloso, ¿no? Lo que estamos viendo con el acoso cibernético, persiguen a chicas porque les toman una foto, ¿no? Lo supe en una secundaria, le tomaron a una chica una foto, imagínate el ocio, en el baño, más. O sea, levantaron la mano y le tomaron y la difundieron por redes, y dices, sí te das cuenta de hasta dónde puedes llevar a alguien y lo que esto puede pasar, y tú como papá no debes caer en esta cuestión de, ay, pues ¿para qué se permitió tomárselo? No, debemos marcar un límite de, tú no puedes agredir, atacar, dañar o denigrar a una persona solo porque tienes el poder de una cámara en tu teléfono. Y está el otro fenómeno que es también sextear, que es que la difusión de imágenes íntimas que los chicos se toman a sí mismas para los novios, sí, y se piden estas imágenes, y una vez que antes las mandábamos sueltas, poemas, oye. sí, no imágenes, ¿no? No, pues no había cómo, ¿no? Entonces la imagen, una vez que está en el internet, ya no tienes control de ella. Sí. Entonces, justamente los papás necesitamos hablar de los fenómenos que hoy por hoy sí suceden. Sí es importante hablar de todo el tema de anticonceptivos, pero también es importante hablar de todos estos nuevos fenómenos que se dan, y que como sexear. Están ahí, ¿no? La o sea, pornografía, las páginas, todo esto hay que hablar. Hay que hablarlo, y hablarlo también tiene que ver con saber escuchar para tu hijo o tu hija, cómo lo ve, cómo lo entiende, qué piensas sobre eso. No, hablar no es que tú te sueltes el sermón de la montaña, ¿no? Y es que cuidadito. No, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué piensas de esto? Porque miren, pasa algo muy interesante con los adolescentes. Su lóbulo frontal está en proceso de maduración, lo cual hace que ellos se muevan más por la recompensa que por el proceso. Entonces, lo que les enseñamos a los adolescentes para que su lóbulo frontal madure es postergar, ¿no? Procesar, darle tiempo al tiempo. Por eso es que marcamos horas, por eso es que no le puedes decir a un adolescente de 15 años, sí, vete de parranda y regresa a la hora que quieras. No, márcale un tiempo para que él sanamente lo frustres, y entonces su lóbulo aprende a asociar que el tiempo que se asigna, digamos, de recreo o de fiesta, lo va a disfrutar. Si tú le das a manos llenas y lo dejas que actúe como si fuera un mini adulto, lo que genera en este adolescente en realidad es un estado de mucha insatisfacción. Se siente en realidad muy vacío, porque el orden, la estructura, ciertas reglas, el enseñarle a cuidarse, la seguridad y los límites, le dan a este chico, pues eso, saberse contenido y acompañado. Muy bien, pues estamos cerrando este programa, ya nos pasamos un cachito, cachito, pero los esperamos el próximo martes.
vamos a hablar de otro tema, después se los comentamos, pero nos vemos en 8 días. Únicamente queremos promocionar nuestros próximos eventos que tiene que ver con iniciamos el diplomado en conciencia de prosperidad. Llámenos, por favor. Tiene que ver cómo vivir la prosperidad, cómo nos vivimos, qué hemos aprendido y liberarnos de algunas ataduras que tenemos respecto a la prosperidad y a la abundancia desde nuestra historia. Entonces, por favor, ya tienen nuestros teléfonos. Nuestra página de Facebook, recuerde que estamos como DIASA, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. El número de Marce es el 951-117-3125. Y Angélica Nevares, 951-171-7293. Y también estamos abriendo la formación, el entrenamiento en terapia sistémica y constelaciones familiares para todos aquellos profesionales de la salud y también no de la salud que quieran aprender a manejar esta herramienta que nos da una mirada mucho más amplia para la resolución de problemas. Así es. Búsquenos en nuestra página y con muchísimo gusto les daremos toda la información. ¿Sale? Muy bien, pues nos vemos en 8 días. Pasen un lindo día, apapachen a su niño, a su niña, háganla feliz un ratito. ¡Chao! Va. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de DIASA, Aprendizajes que Transforman.